Mensaje número 37. Los postreros días. Para hablar de los postreros días, primeramente debemos determinar a cuáles postreros días nos estamos refiriendo. Para ello, previamente voy a hacer una breve síntesis del orden cronológico que establece la Biblia para los acontecimientos finales. El período de la Iglesia está comprendido dentro del Día de la Gracia, que comienza con la cruz de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, y se extiende hasta que llegue la plenitud de los creyentes que constituyen su esposa. Cuando el último cristiano sea incorporado como piedra viva a ese gran edificio espiritual que es su iglesia, entonces el Señor vendrá en las nubes a buscarla. Tendremos ese encuentro con nuestro Salvador en el aire, como lo asegura en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Una vez que ese gran edificio espiritual sea quitado del escenario de este mundo y el Señor haya trasladado su esposa a las moradas celestiales y puesto en lugar seguro, en aquel momento el mundo estará listo para recibir los justos juicios de Dios. Los días finales de la iglesia aquí en la tierra son aquellos que anteceden a la gran tribulación. El día de la gracia concluye con el arrebatamiento de la iglesia. Y en ese instante comienza el día de los juicios de Dios, conocidos también como el día de la gran tribulación. Dice en Romanos capítulo 11, versos 25 al 26, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Una vez que el número de creyentes que forman la iglesia esté completo, haya llegado a su plenitud, entonces comienza la gran tribulación aquí en la tierra, período que se extenderá por 7 años. Durante ese tiempo de angustia, Dios entrará en tratos nuevamente con la nación de Israel, y ellos serán salvos por perseverar hasta el fin, como lo afirma Mateo capítulo 24, versículo 13. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de figuras y símbolos. En la experiencia de los 3 amigos de Daniel, cuando fueron lanzados al horno de fuego por rehusar adorar la imagen que había mandado construir Nabucodonosor, y el Hijo de Dios vino hasta ese lugar para rescatarlos, hallamos una figura muy gráfica de cómo Israel irá a ser salvo en aquellos días de la gran tribulación. Por lo tanto, los postreros días para la iglesia difieren radicalmente de los postreros días para Israel. Están separados en el tiempo. Para la iglesia son aquellos que preceden a la gran tribulación. Y para Israel son los días de angustia que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento para durante la gran tribulación. Además, las características son diametralmente opuestas. La Biblia predijo que los postreros días para la iglesia aquí en la tierra serían de prosperidad y riquezas materiales, pero de una profunda corrupción moral. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde Dios nos entrega un breve recuento de las diferentes etapas por la que pasaría la iglesia aquí en la tierra, dice describiendo el último período, el de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de los postreros días será una que le produce náuseas al Señor. Te vomitaré de mi boca, ha dicho el Señor, porque la corrupción moral a consecuencia de las riquezas materiales que ha acumulado y de la forma que las ha obtenido, es algo que la santidad de Dios considera repulsiva y nauseabunda. En los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, hace una alusión muy detallada de las riquezas que el sistema religioso mundial acumuló y que todas las iglesias que se adhirieron a esa corrupción también participaron, denunciando a todos los que fornicaron con ella. Es muy fácil apuntar quién es la gran ramera que anuncia Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Vestida de púrpura y escarlata, y adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es fácil, decía, porque hasta las Biblias católicas, en su interpretación oficial que se añade en cada página, así lo afirman. Por ejemplo, una de las versiones más populares que tienen en nuestros días es la Biblia de Jerusalén. Y dice en el comentario sobre este pasaje en la página 1782. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma. Y en el contexto, en la página 1781, 2 veces confirma también que Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice en esa interpretación oficial, Babilonia aquí representa a Roma. Decía que es muy fácil identificar al sistema romanista, pero no debemos olvidar que también está denunciando a los que fornicaron con ella, a todo el sistema religioso de los pseudoevangélicos de nuestros días. Quizás la evidencia más pública de esa unión poligámica y la alquimia religiosa que se ha desarrollado es el Consejo Mundial de Iglesias, que se gestó en las entrañas mismas de Roma, y Juan XXIII había fomentado para que finalmente el Concilio Vaticano II diera a luz. Hoy aglutina a la mayoría de las iglesias que se autodenominan evangélicas. En Apocalipsis capítulo 18, versos 10 al 19, precisa las enormes riquezas mal habidas que usufructuaron. Dice, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, etc. Pero seguramente lo que más llama la atención de entre las mercancías que traficaron es la que dice en el verso 13, almas de hombres. Este tráfico de almas que efectúan los líderes y los sistemas religiosos corruptos del mundo que denuncia la Biblia va mucho más allá de la venta de indulgencia que practica Roma, cuando los romanistas vendían el perdón de los pecados, aun por aquellos que todavía no cometían, es decir, les vendían una licencia para pecar. Comprende además la venta de la liberación de las almas de aquellos que dicen que están en el purgatorio. Roma siempre ha negociado los años de permanencia de aquellos que supuestamente sus almas están sufriendo en ese lugar que ellos inventaron, por medio de las donaciones generosas que sus fieles les entregan. Aquí se produce una simbiosis muy particular. Los donantes adormecen sus conciencias, compran una tranquilidad espiritual y, por otro lado,
Roma se enriquece. Incluye también el pago de mandas y las demás prácticas inmorales que los discípulos de Roma han desarrollado. Y ahora me refiero a los pseudo-evangélicos, abarcando el cobro indebido del diezmo con que han atemorizado y envuelto con poderosas redes de la superstición. Todo lo bueno que les pueda acontecer, les enseñan que es fruto de su obediencia al pagar puntualmente esa obligación con Dios, no con ellos. Y todo lo malo que les suceda, enfermedad, pérdida de un ser amado, etc., es consecuencia de haberle robado a Dios. La lista de prácticas mercantiles que se utilizan dentro de lo que debería ser la casa de Dios es enorme. El remedio de las primicias, venta de entradas para asistir a seminarios o congresos, festivales de la canción, ventas de números de rifas, comestibles varios, etc. Todo se comercializa. Nada de esto debe asombrarnos, porque Dios nos advirtió claramente cómo habrían de ser los postreros días de la iglesia aquí en la tierra. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versos 1 al 5, dice: En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué hay que evitarlos? Porque están dentro de muchas iglesias, son líderes y pastores. Por esta razón nos advierte que tendrán apariencia de piedad. Continúa en el versículo 13 y en el capítulo 4, versos 3 al 4. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En conclusión, los postreros días para la iglesia son aquellos que anteceden a la gran tribulación, período en el cual logran muchas riquezas materiales, enormes edificios, grandes templos, gran respeto y reverencia de los inconversos, como lo advirtió el Señor en Lucas, en el capítulo 6, verso 26. ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque esta etapa de la iglesia estará acompañada de gran corrupción, encabezada por sus propios líderes. Pero los postreros días para Israel comienzan justamente con el arrebatamiento de la iglesia y la secuencia de los juicios de Dios durante los 7 años de la gran tribulación. A lo largo de toda su existencia, Israel ha sufrido el odio y la persecución por ser el pueblo escogido de Dios. El Señor ha permitido esos éxitos parciales de sus enemigos como una manera de disciplinar a Israel y llamarlo al arrepentimiento, porque indiscutiblemente también ha sido un pueblo contumaz y rebelde. Pero ninguna de sus angustias y opresiones que ha sufrido a través de su historia puede ser comparable con la que le aguarda durante ese período de la gran tribulación. Dice Jeremías capítulo 30, verso 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Juntamente con la descripción de la dureza de esos días terribles de angustia para Jacob,
viene el anuncio de su liberación. Gran parte del Antiguo Testamento revela ese juicio, pero al mismo tiempo el perdón divino que será objeto y la restauración gloriosa de Israel en medio de las naciones. Jerusalén vendrá a ser la capital del mundo, y ese pueblo que ha sido perseguido a través de los siglos nunca jamás volverá a ser humillado. En la ley de Moisés, Dios hacía anuncio de esto. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Claramente dentro de este contexto se está haciendo mención a la nación de Israel durante ese periodo de restauración universal que tendrá en medio de las naciones, y no al uso indebido que hacen los comerciantes de la fe en el evangelio de la prosperidad, que hablan respecto al utilizar este versículo y aplicarlo individualmente a los creyentes en el día de hoy. Lejos está el contenido de la ley en Deuteronomio 28 respecto a esto que dice el Señor a Israel: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Incluso nos revela con mucho detalle que después de esos 7 años de la gran tribulación, el Señor mismo someterá a juicio a todas las naciones, castigando o favoreciendo según sea el caso, de acuerdo a cómo cada una de las naciones trató a su pueblo escogido, Israel. Joel es muy específico para describir este glorioso acontecimiento. En el capítulo 3, verso 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En Ezequiel capítulos 40 al 43 nos anticipa el tiempo cuando Dios levantará un templo para Israel aquí en la tierra, donde además menciona los sacrificios de la ley que durante el milenio se volverán a realizar. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 43, versos 19 al 27. Pero no debemos olvidar que la iglesia es llevada por el Señor a las mansiones celestiales antes del comienzo de la gran tribulación. Y en esas moradas no existe templo. Apocalipsis capítulo 21, verso 22, luego de describir la nueva Jerusalén, aquellas moradas celestiales que el Señor fue a prepararnos, la ciudad celestial donde permanecerá la iglesia, dice, y no vi en ella templo. La iglesia nunca ha estado relacionada con un templo en particular, porque Cristo mismo es su templo. Porque el templo terrenal y la ley siempre han sido y serán para Israel, su pueblo terrenal, no para la iglesia, que es su pueblo espiritual, con promesas celestiales. Es importante también destacar cuando Joel hace alusión a los postreros días de Israel, dice en Joel capítulo 2, verso 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y luego continúa en el mismo capítulo 2, describiendo la prosperidad terrenal que le aguarda a Israel dentro del consorcio de las naciones. Al final de los versículos 26 y 27 respectivamente, añade, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En ese tiempo de la restauración final de Israel, cuando nunca jamás ninguna nación vuelva a humillar, a perseguir ni a aplastar a Israel, es que entrega esa profecía que ha sido terriblemente distorsionada por haberla extraído de su contexto y anexada a una época que no corresponde. Inmediatamente después del anuncio que llegará ese tiempo cuando Israel
nunca jamás será avergonzado, derrotado por sus enemigos, cosa que sucederá únicamente después de los 7 años de la gran tribulación, cuando el Señor venga hasta la tierra y establezca su reino milenial, cuando Cristo sea el Rey sobre ellos mismos, cosa que bien sabemos será únicamente después de la persecución final que será objeto durante la gran tribulación y que concluye con la guerra del Armagedón. Dice el verso siguiente, el 28, después de esto, o sea, después que suceden todos estos acontecimientos previamente descritos, la gran tribulación, y cuando está estableciendo el reinado milenial, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Se lo está diciendo a la nación de Israel. ¿Por qué Pedro aplicó este versículo para sus días? Cuando dice en Hechos capítulo 2, verso 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto es lo que dijo Pedro el día de Pentecostés. Los discípulos del Señor estaban aguardando solamente ese día del Señor, grande y manifiesto, cuando establecería su reino milenial en la tierra. En Hechos capítulo 1, verso 7 dice, entonces los que se habían reunido, después de la resurrección del Señor, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso era lo que los discípulos judíos del Señor tenían en su corazón. Ellos nada sabían de la dispensación de la gracia, ni de la iglesia que habría de establecer en la tierra. Eso fue, hasta ese tiempo, un misterio escondido, algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, como dice en Efesios, capítulo 3, verso 9. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Si la nación de Israel hubiera aceptado en ese momento a Jesús, en el momento que estaba predicando Pedro también el día de Pentecostés, y hubieran aceptado al Señor como a su Mesías y Salvador en forma nacional, se habrían cumplido todas las profecías descritas en Joel y en el resto del Antiguo Testamento. Habría llegado ese día grande y manifiesto que el Señor les había revelado en la antigüedad. Habrían comenzado los juicios y el Señor hubiera iniciado su reinado milenial en ese instante. Por este motivo, Pedro, citando no solamente lo dicho por el profeta Joel en cuanto a los sueños y visiones, hace referencia también a los juicios que él y todos los discípulos esperaban que comenzaran en ese momento. ¿Cuáles eran? Señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, que es uno de los juicios que sucederá durante la gran tribulación, y lo confirma en Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Pero nada de eso aconteció. ¿Por qué? Simplemente porque Israel no aceptó a Jesús como a su Mesías y Salvador, ni comenzaron los juicios de la gran tribulación. Aunque hubo un cumplimiento parcial de esa profecía de Joel, porque algunos judíos realmente se convirtieron y hablaron en diferentes idiomas para testimonio de su nación que se habían congregado en Jerusalén y que habían venido desde los lugares más apartados del mundo para esa ocasión, para la festividad de Pentecostés. Posteriormente,
el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versos 21 y 22, viene a confirmar que esa señal era para Israel. Dice, en la ley, la iglesia no está bajo la ley, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, a Israel, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. A los incrédulos de la nación de Israel, y aún así no creerán. La iglesia en sus comienzos estaba constituida por judíos, pero aún a ellos, a quienes les había sido otorgada esa señal, les recuerda que sería una locura que utilizaran las lenguas dentro de la iglesia, donde estaban los creyentes, porque había sido entregada para los judíos que no conocían al Señor. Lea usted el verso 23. Dice textualmente, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero el endurecimiento de Israel no fue algo que tomara por sorpresa al Señor, sino que el soberano y eterno Dios usó ese endurecimiento y rechazo de Israel para insertar el día de la gracia. Fue allí que abre ese gran paréntesis para introducir e implantar el período de la iglesia aquí en la tierra, trayendo bendición y abriendo la puerta de la salvación para el resto de las naciones. Por tanto, la Biblia establece con mucha claridad que los postreros días de la iglesia difieren absolutamente de los postreros días de Israel, no solamente en sus características tan opuestas, sino que además en el tiempo están separados por los acontecimientos señalados para el período de la gran tribulación. Los postreros días de la iglesia son de prosperidad y riquezas terrenales, pero empañados por una gran corrupción moral, y ellos concluyen con el arrebatamiento de la iglesia, dando inicio aquí en la tierra a la gran tribulación. En cambio, los postreros días de Israel será tiempo de angustia y persecución, que comenzarán con los 7 años de la gran tribulación y terminarán con la instauración del reinado milenial de Cristo aquí en la tierra, cuando el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, como dice en Isaías capítulo 65, verso 25. Que el Señor nos otorgue sabiduría para interpretar correctamente su palabra, y nos conceda un corazón agradecido para apreciar mejor la dimensión de su infinita misericordia para con nosotros, que estábamos lejos del pacto de sus promesas. Que así sea. Amén.